Gente, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, llegó el día de grabar un video que realmente no quería grabar. No esperábamos que este fuera el final del desempeño de nuestra selección en el Mundial. Ahora ya con un poco más de calma vamos a estar hablando sobre lo que fue el partido. Vamos a revisar las calificaciones y los números de los jugadores. Vamos a intentar explicar un poco lo que fue el desarrollo de ese partido. Realmente vivimos en un mal endémico, ¿no? Parece que es una maldición para nosotros llegar a los penaltis. Es algo que para nosotros parece ser imposible, tanto a nivel clubes como a nivel selecciones. Realmente se nos da muy difícil el tema de llegar a definir un partido, una clasificación, un paso a una ronda definitiva en una serie de penales. Para nosotros lo peor que nos puede pasar es definitivamente algo que aún no tenemos capacidad para superar. Y pues bueno, ahí se fueron nuestras esperanzas. La verdad, para ser honestos, pierde uno cierto interés en el mundial. Hay que ser realistas, por más que uno sea futbolero, que uno ame el fútbol, siempre cuando tu selección queda eliminada del mundial, pues pierde cierto interés. Pero bueno, nada, es lo que hay. No sé cuándo vamos a tener la posibilidad de cambiar esto, cuándo vamos a cambiar esta línea de comportamiento que nos define a los colombianos en el fútbol. Somos unos perdedores empedernidos, realmente nos cuesta, nos da miedo el triunfo, nos da miedo la gloria y somos muy mediocres también. Vi algunas declaraciones de jugadores que realmente me parecieron muy tristes, muy desafortunadas. Jugadores metiendo un poco a Dios en el tema, a la suerte, hablando de que hasta aquí era que teníamos que llegar, que dimos lo máximo, que no nos guardamos nada. Pero pues realmente no se consiguen campeonatos del mundo con di lo máximo que tenía, no se consiguen Copas Américas con di mi mayor esfuerzo, no se consigue así marcar la historia en el fútbol. No basta dar lo máximo que puedo, hay que dar más y eso es lo que no damos. Por eso cuando estamos en una serie definitiva de penales nos llenamos de miedo, nos bloqueamos y no somos capaces de lograr avanzar. Por eso cuando en el minuto 117, 115 tenemos una jugada que nos puede ayudar a definir el partido, la mandamos a cualquier lado. Entonces hay que quitarnos un poco ese estilo perdedor. Se siente muy mal depositar tus expectativas en una selección, en un grupo, en un equipo, creer que tiene las posibilidades, alimentar esa ilusión, porque iniciamos bien el mundial, a pesar de que yo tenía mis dudas con lo que iba a ser el futuro de este equipo, pero iniciamos bien, mostramos que teníamos con qué, y nos quedamos fuera contra un rival que no fue superior a nosotros, que sí nos controló, porque sí jugó un partido muy táctico Suiza, un partido muy ordenado propio de los europeos, pero hombre, seamos honestos, este es un equipo de segunda categoría del fútbol europeo. Esto no es Inglaterra, esto no es Francia, esto no es España, entonces realmente fuimos eliminados por un equipo que por primera vez clasifica a los cuartos de final de un mundial. No nos eliminó un equipo con historia en las copas del mundo, entonces duele más, duele más. Bueno, vamos a ir a revisar lo que fueron las calificaciones de los jugadores, de los titulares del partido. Vamos a empezar de atrás para adelante porque creo que nuestro desempeño fue mejor de atrás hacia adelante en el equipo. Camilo Vargas, un partido aceptable, vino de menos a más, empezó el mundial con muchas dudas, pero fue creciendo en confianza, no tuvo que participar muchas veces, pero cuando tuvo que participar fue decisivo, metió unas tapadas claves para Colombia, no solo en este partido, sino en otros partidos, así que realmente Camilo Vargas no hay mucho que reprocharle más allá de que de pronto se puede esperar un poco más de él en los penales, aunque se sabe que Camilo Vargas no es un arquero ataja penales. Me sorprendió un poco ver que cuando estaban ahí en círculo hablando y dando las últimas indicaciones para lo que iba a ser esa ronda de penales, no vi un analista de estos de datos que se supone que debe trabajar con Camilo en revisar cómo patean los rivales, hacia dónde patean. No vi a nadie hablando con Camilo. No sé si Camilo tenía esa información clara y de pronto no lo vimos por la televisión. Siento que se le pudo haber ayudado más a Camilo. Repito, no sé si de pronto él sí recibió esa información. No lo vimos de pronto en cámaras, pero en otras series de penales del Mundial los arqueros han tenido buena información y hemos visto buenas actuaciones de los porteros en las series de penales. Nada más recordar lo de Paraguay contra Alemania. Así que siento que si hay algo en lo que se le pueda reclamar a Camilo es realmente en los penaltis. Es otro problema también de siempre de Colombia. No tenemos nunca un arquero que pueda ser decisivo en las series de penaltis. No lo fue David Ospina. Entonces realmente es otro mal que Colombia siempre ha tenido. Nunca tenemos un arquero que vaya y te imponga en los penales, que te ayude a sumar en ese lado. No contamos nunca con un arquero así. Pero bueno, en línea general es el comportamiento de Camilo Vargas en el Mundial más que decente. Terminó siendo importante para el equipo. Daniel Muñoz, yo diría que este es uno de sus peores partidos en el Mundial. La verdad que
no lo vi muy preciso, no estuvo decisivo en el ataque. Tiene que ver mucho con el rival también, un rival muy ordenado, como les dije antes, un rival que tenía estudiado Colombia, sabía exactamente qué hacíamos en el campo, dónde tenían que frenarnos, qué tenían que hacer y lo hicieron a la perfección. No fue el mejor partido de Daniel, digamos que fue un mundial decente para Daniel Muñoz, anotando goles y en algunos partidos sí que fue importante, pero realmente en este que era el partido decisivo no tuvo su mejor performance. La pareja de centrales, Davinson Sánchez y John Lucumí, me parece que de las mejores parejas de centrales del mundial, realmente muy seguros, muy rápidos en los cierres, muy buenas actuaciones en todos los partidos. Realmente se sentía mucho seguridad en el fondo de Colombia, que lo hicieron muy bien. No creo que haya mucho por qué culpar a Davinson Sánchez en el penal. Siempre ha sido de que los centrales no deberían ir a patear en las series de penales. El central, si bien hay muchos centrales de buen pie, el central está acostumbrado a despejar. Eso es lo que hace un defensa central en el 90% de las bolas que recibe en un partido. Despejar. El central no siempre es un jugador fino con el pie. Muchas veces si uno se fija en tandas de penales, los jugadores que erran los penales son los defensas. Así que creo que tuvo la personalidad para ir a patear. Ese es otro aspecto que hay que revisar, que lo hablaremos más adelante. No sé por qué otros jugadores que estaban en campo que son jugadores que tienen más contacto con la bola, que son de buen pie. No se decidieron a partir de los penales. En líneas generales, el comportamiento de Davinson y Lucumí a mí me pareció muy bueno en la Copa del Mundo, de lo mejor del equipo colombiano. Por la lateral izquierda, Johan Mojica. Bueno, ¿qué se puede decir de Johan Mojica? Pasaron 8 años en Colombia desde Rusia y no pudimos encontrar un lateral izquierdo decente que tire un buen centro. Estoy harto de Johan Mojica en la selección Colombia. De verdad que tenemos que encontrar un recambio para esa posición. No puede ser que tengamos que depender de este tipo para seguir siendo el lateral izquierdo de la selección Colombia. Impresentable, no te tira un buen centro ni por la vida de la mamá. Realmente un desastre Johan Mojica. De lo peor de la selección Colombia, necesitamos encontrar un lateral izquierdo serio para la selección. Bueno, la línea de volantes, Jefferson Lerma y Gustavo Puerta. El mundial de Jefferson Lerma tampoco fue el mejor. Siento que en parte tiene que ver con que no venía jugando mucho en el Palace, entonces no venía en su mejor nivel. Creo que es un mejor jugador de lo que demostró en esta Copa del Mundo. En este partido específicamente lo sentí muy impreciso, estaba entregando muchos balones mal y no fue ese jugador que es tan determinante siempre para Colombia en el centro del campo. Lamentablemente en este partido que se necesitaba bastante de su precisión, de su carácter, no se vio su mejor performance, así que bueno, una lástima por Jefferson. Y bueno, de las pocas cosas que se pueden rescatar de este Mundial para Colombia, la presencia de Gustavo Puerta, como ya muchas otras veces lo he hablado en mis videos, un bálsamo para lo que es el futuro de Colombia, un jugador con una energía tremenda, un jugador que corre toda la cancha, que recupera, que distribuye juego, un jugador importantísimo para Colombia en este mundial. De pronto en este partido lo sentí un poco cansado, ya Colombia también se vio un poco afectado por lo que fue el tema de desplazamientos, de viajes en el mundial, tuvo que ir y venir mucho. Lo sentí un poco cansado en este partido, pero igual me parece que cumplió. La batalla era dura en el medio campo, Suiza un equipo demasiado ordenado, un desempeño en este partido digamos que decente y en lo que fue en el mundial, la verdad que de lo mejor de Colombia. Y bueno, vamos a hablar de los tres de adelante. El señor James Rodríguez, fui siempre un admirador de James Rodríguez, yo no olvido lo que fue James Rodríguez para la selección en el 2014, lo que ha sido en las eliminatorias para Colombia, lo que James representa para nuestra selección, el amor que él siente por la camiseta, pero era más que claro que un jugador que venía sin jugar en los últimos 6 meses no iba a tener un buen desempeño en la Copa del Mundo. Realmente vimos chispazos de James Rodríguez, hubo intención, porque sí la hubo, creo que en este partido hubo mucha intención de James de presionar, de recuperar balones, pero físicamente no está para este ritmo competitivo. James Rodríguez está más cerca del retiro que de buenas presentaciones con la selección Colombia. Ya va siendo el momento de decir gracias y basta para James Rodríguez. No fue un buen mundial. Muchas veces se estaba jugando con 10 jugadores cuando estábamos con James en la cancha, así que realmente también tiene mucho que ver esto con el entrenador que tenemos. Tiene una terquedad y una obsesión con James Rodríguez que significa muchos problemas para el equipo y que resultan que otros jugadores como Gustavo Puerta tengan que trabajar el doble. James Rodríguez es hoy prácticamente un ex jugador de fútbol. Bueno, y por el otro lado, John Arias, una de las buenas noticias en este Mundial de Colombia, un jugador que siempre cumple, un jugador que se entrega al máximo, de los pocos que cuando entregó declaraciones fue autocrítico, no habló de la suerte o de Dios, sino que fue claro y dijo lo que hay que decir, ¿no? Que nos falta siempre ese máximo esfuerzo para lograr el resultado. Por el otro lado, bueno, que hablar de Luis Díaz, la decepción más grande del equipo nacional. Teníamos nuestras esperanzas puestas en Lucho, una temporada brillante con el Bayern Múnich, pero cuando llegó el momento más importante, por ya haber jugado Champions, por haber estado en la Premier League y en la Bundesliga, pero yo creo que para un jugador de fútbol lo más importante, o considero yo, para un jugador de fútbol lo más importante debería ser su selección, y realmente fue un desastre esta Copa del Mundo para Luis Díaz, es lo que es, hay que decirlo como es, un desastre. Luis Díaz solo apareció contra Uzbekistán, en los demás partidos realmente desaparecido, no se entiende si es un tema físico, porque Harry Kane jugó los mismos partidos que él en la Bundesliga y la está rompiendo con Inglaterra.
Entonces, un poco los que lo escudan en eso creo que ahí se quedan sin fundamentos. Simplemente, no sé, un tema mental, no sé si algo estaban pasando en su vida personal en este momento. No entiendo. Era el jugador referencia de Colombia, era el que más esperaba y lamentablemente tuvo el arco cerrado, tenía un bloqueo de cara al gol. En este partido realmente poco y nada, como lo había sido anteriormente. Así que si tenemos que hablar de la decepción más grande en el equipo colombiano, Luis Díaz. Luis Díaz. Yo creo que James no se esperaba mucho, yo no esperaba mucho de James porque sabíamos cómo venía James, pero es que Luis venía en un nivel muy top y realmente lo que se vio en la Copa del Mundo con Colombia fue vergonzoso, vergonzoso. Es el jugador diferencial, es el que tiene que marcar el ritmo del equipo, es nuestro Haaland, es nuestro Mbappé, es nuestro Messi. Entonces, si ese jugador que es el importante no aparece, realmente complicado para el equipo. Y bueno, si tenemos que tener un 1 y 2 en el lugar de las decepciones de esta selección Colombia, Luis Javier Suárez, una decepción total también. El delantero Samario que realmente parece que le queda grande la selección Colombia. Hizo goles hasta con la cola en el Sporting de Lisboa la temporada anterior en Portugal, pero en la selección realmente un desastre, no tiene gol en la selección, de hecho perdió el lugar con John Córdoba, que lo venía haciendo mejor en la selección, que por lo menos cuando tenía que ir al choque y ganar esos balones con los rivales lo estaba haciendo. Lamentablemente se lesiona John Córdoba y tiene que seguir siendo titular Luis Suárez. Y pues por más que parece que sí lo quiere intentar, parece que lucha, porque eso sí, digamos que no se puede negar, es un jugador que lucha, que se entrega, pero no es suficiente, no es suficiente. Necesitamos un delantero que haga goles. Colombia necesita un delantero que haga goles. Desde el señor que tenemos allá atrás, desde que Ramel Falcao dejó de estar a un nivel top en el fútbol mundial, no tenemos un delantero en la selección Colombia que sea capaz de marcar el gol cuando es el momento justo. Tuvo una jugada para hacer el gol y no la metió. En estos partidos definitivos, la que te quede hay que meterla. Es así de simple. Decepcionado con Luis Javier Suárez. Tenía muy altas expectativas con él para este mundial, pero pues lamentablemente una decepción. Ahora vamos a revisar los jugadores que entraron en el campo. Juan Fernando Quintero me parece que entró bien, lo hizo bien. También en la Copa del Mundo en general lo hizo bien, siempre que entró aportó al equipo, creó juego, creó opciones. Lamentablemente, pues no, igual que James son jugadores que no están hechos para un partido completo. Otro de esos jugadores que vi también triste, que lo vi decepcionado, que se le nota que lo impactó la eliminación de Colombia y que también expresa eso de que nos falta, de que algo está pasando, de que algo hay que cambiar en el futbolista colombiano para que logremos títulos, porque es que juegas para ganar. Hay mucho futbolista colombiano que no tiene eso en la mente. Se conforma solamente con jugar, con ir, con participar y mientras sigamos teniendo jugadores así en la selección colombiana no vamos a ganar ningún título, olvidémonos de los títulos, no vamos a tener títulos si todos los jugadores, los 11 que están en la cancha, no piensan en matarse para ganar. No sirve hacer una buena participación, lo único que vale en el fútbol es ganar, no se recuerda al segundo, nadie recuerda las buenas participaciones. Bueno, el señor Hamilton capaz, video que grabé sobre la lista de los convocados, lo dije, realmente es un jugador muy normal, jugador que no es para ir a la selección Colombia a jugar un mundial, si bien hizo ese gol contra Uzbekistán, un gol que yo creo que cualquier otro jugador que hubiera llegado en esa posición y con el centro que tiró el Cucho en ese partido habría hecho el gol, no fue nada extraordinario el gol que hizo. Es un jugador mediocre y pues está ahí demostrado. Colombia no perdió con Suiza porque nos viéramos superados por el rival. Colombia perdió porque no fue definitiva en los detalles, no fue definitiva en los momentos en los que había que anotar. Perdimos el partido porque Luis no metió el balón que tuvo frente al arco, porque Campas falló el balón que tenía frente al arco. Es un jugador zurdo, es un balón que quedó para su perfil, es un balón que él ha pateado 50.000 veces desde que juega fútbol profesional, desde que juega fútbol de formación. En el día más importante, en el partido más importante de su carrera, manda el balón al trabajo. Entonces, bueno, ahí está, pues si llevamos jugadores normales, no esperemos resultados extraordinarios. Cuando se necesita definir, cuando las papas queman, un balón muy similar al que tuvo Lisandro Martínez en el partido de Argentina-Cabo Verde y la mandó a guardar, porque es un jugador con carácter, con personalidad, con sangre. Con sangre, tenemos muchos jugadores sin sangre, jugadores que no les duele la camiseta, que no les duele perder. Richard Ríos, otra decepción, un jugador que desde hace un año entra y no aporta nada. No sé por qué Richard Ríos no se paró a patear en la serie de penales, porque tiene que patear un central cuando tenemos un jugador de buen pie como Richard Ríos que pudo haber pateado uno de los penales de la serie. Son cosas que no se entienden. Escucho Hernández, misma historia que Campas, lo mismo. Es un jugador que ha mostrado, y ya lo he dicho en otros videos, porque no
Pueden ustedes revisar que no he cambiado de opinión, mi pensamiento ha sido el mismo con esos jugadores desde antes. Un jugador mediocre, un jugador que no es un jugador de selección, un jugador de club. Lo hace muy bien en el Betis. Felicitaciones, Cucho Hernández. Muy bien que hagas goles en el Betis, pero a mí lo que me importa es el jugador que juega en la selección Colombia, porque es ahí cuando un jugador me representa a mí. Entonces, bueno, no, nada. ¿Qué queda para Colombia? La decepción, la tristeza, las caras de tristeza, la mirada al piso. No hay mucho más que agregar. Se acabó el sueño, se acabó muy pronto. Siento que podíamos haber llegado un poco más adelante. Ahora nos tocaba encontrarnos con Argentina y no sé qué hubiera sido peor, si tener que aguantarnos una eliminación de mano de los argentinos o habernos ido ahora. Hay una intención de renovar el contrato de Néstor Lorenzo con la selección Colombia. No esperemos mucho más. No sé qué esperamos de un entrenador que venía de dirigir al Melgar. Su única experiencia era dirigir al Melgar. Esperábamos que un entrenador con esa experiencia nos sacara campeones del mundo. Estamos como estamos porque hay un conjunto de cosas que nos llevan a esos resultados. Siempre hay una nueva oportunidad. Vuelve a comenzar todo aquí. Yo sinceramente espero que Néstor Lorenzo no siga siendo el entrenador de Colombia por decencia. Me parece que él mismo debería renunciar, pero todo apunta a que el hombre va a continuar. Realmente no creo que vengan buenas cosas para Colombia. No podemos acostumbrarnos a perder, no podemos acostumbrarnos a celebrar haber llegado a unos octavos de final. El fútbol es la más importante, las cosas menos importantes de la vida, así que bueno, hay que seguir para adelante. Mientras tanto, seguimos siendo los campeones mundiales de amistosos, seguimos celebrando la copa, pasamos la fase de grupos, así que bueno, nada, a levantar cabeza, a intentarlo de nuevo.